Principales contratos mercantiles. Veamos primero algunos conceptos. Impresos. Son formularios con unos espacios en blanco que hay que cumplimentar, pero que no tienen validez comercial para las empresas hasta que una vez que se han rellenado son firmados y sellados. Documentación mercantil es aquella documentación que deja constancia de los hechos económicos que se han producido en nuestra empresa. Un contrato es un acuerdo que puede ser verbal o escrito entre dos o más personas, por el cual se obligan a dar, hacer o a hacer alguna cosa o bien a prestar algún servicio. Veamos ahora el contrato de compraventa. Es un acuerdo entre dos partes que pueden ser tanto físicas como jurídicas, por las que una parte se va a comprometer a entregar una cosa o prestar un servicio y la otra paga por ello. Vemos que estas partes pueden ser tanto físicas como jurídicas. Vamos a ver cuál es esa diferencia. Una persona física somos todos nosotros. Somos individuos que tenemos derechos y tenemos obligaciones. Disponemos de un NIF, un número de identificación fiscal, que está compuesto por nuestro DNI más una letra. Mientras que una persona jurídica es cualquier empresa, es decir, una organización o una institución, que está formada por personas físicas. Esta empresa tiene derechos y tiene también obligaciones. Y su objetivo principal normalmente es conseguir el máximo beneficio económico. Las empresas disponen de también un NIF, un número de identificación fiscal, pero en este caso formado por una letra que depende del tipo de sociedad más 8 dígitos. La letra para las sociedades anónimas es la A y para las sociedades limitadas es la B. Tenemos dos tipos de contrato de compraventa, uno es civil y otro es mercantil. El contrato de compraventa civil es aquel en el que una de las partes va a entregar una cosa que es determinada a la otra parte y esa otra parte pagará por ella un precio que será conocido, determinado o determinable. Un precio que puede ser en dinero o en cualquier signo que lo represente. Para que sea un contrato de compraventa civil se tienen que dar 3 requisitos. 1. Que una de las partes no sea empresario. 2. Que la compraventa sea onerosa, es decir, que no sea gratuita. Y tercero, que sea una compraventa lícita. En el caso de la compraventa mercantil, es aquel en el que se compran cosas muebles para revenderlas, o bien se venden en la misma forma en la que se compra, o bien en otra diferente porque se han transformado, y siempre con ánimo de lucrarse en la reventa, es decir, con la intención de ganar dinero. El contrato de compraventa mercantil tiene los siguientes requisitos. 1. Ambas partes tienen que ser o bien empresarios o profesionales. 2. La cosa objeto de compraventa tiene que ser un bien mueble, sea transformado o sin transformar. Y por supuesto que existe intención de reventa y con ánimo de lucro. En los contratos de compraventa, ya sea compraventa civil o mercantil, encontramos una serie de elementos. Los vamos a distinguir en dos, elementos personales por un lado y elementos materiales por otro. Los elementos personales, por supuesto, son el comprador y el vendedor. Y en cuanto a los elementos materiales, serán el precio y la cosa. Vamos a verlo a continuación. Veamos los elementos personales que hemos dicho que son el comprador y el vendedor. Ambos deben tener capacidad de obrar. ¿Qué significa esto? Significa que son aptos para tener derechos y adscribir obligaciones. Para tener capacidad de obrar, ¿qué es necesario? Ser mayor de edad o bien ser menor de edad pero estar emancipado. ¿Qué significa estar emancipado? Pues estar ya liberado de la tutela paterna. Y por supuesto no estar incapacitado conforme al ordenamiento jurídico. En cuanto a los elementos materiales, habíamos dicho que eran el precio y la cosa. El precio es la cantidad en moneda, ya sea nacional o extranjera, que el comprador está obligado a pagar a cambio de la cosa que va a recibir. ¿Qué es la cosa? La cosa es el bien, es el derecho o la mercancía que es objeto de esa transacción comercial, el objeto del contrato de compraventa. ¿Qué requisitos debe tener la cosa? Por una parte tiene que ser lícita, es decir, que respete el ordenamiento jurídico. No se puede hacer un contrato de compraventa donde la cosa sea algo ilícito. Posible,
Es decir, no se puede vender nada que sea imposible, no podemos vender la luna. Y determinada, la cosa debe ser objeto de determinación, debe estar determinada. Vamos ahora con las obligaciones de las partes, tanto del vendedor como del comprador. Empezamos con las obligaciones del vendedor. Sus obligaciones son entregar la cosa que ha vendido, conservándola en la forma más adecuada hasta el momento en que se produzca la compraventa, y prestar la garantía de saneamiento en los casos de evicción y vicios ocultos, que es lo que vamos a explicar a continuación. La evicción es un acto por el cual el comprador no puede tener la propiedad de la cosa que ha comprado porque pertenece a una tercera persona. Por ejemplo, voy a comprar una casa, la compro y cuando voy a hacer uso de mi nueva casa, resulta que pertenece a una tercera persona y esa casa es de esa persona, con lo cual yo no puedo tener la propiedad de la casa. En cuanto a los vicios ocultos, se producen cuando lo que se vende está defectuoso y esos defectos no se aprecian a simple vista. En el ejemplo anterior, en el ejemplo de la casa, imaginemos que compramos la casa y cuando estamos en ella nos damos cuenta de que tiene, por ejemplo, problemas con las tuberías. En ese caso, el vendedor de la casa tendrá que hacerse cargo de la reparación de dichas tuberías. Y por último, las obligaciones del comprador, que son dos. Una, pagar el precio que han acordado en el lugar y en el tiempo que aparecen en el contrato. Y la otra, recibir la cosa objeto del contrato de compraventa. Debemos tener en cuenta que normalmente los gastos de transporte siempre los paga el comprador, a no ser que se haya pactado lo contrario.